¿Algún diputado ha hecho la palabra? Diputado Castillo. Mantenerme los homenajes particulares a personalidades políticas que hacen el radicalismo Alfonsín, el socialismo Kirchner, o Perón, en otros casos, los homenajes que hay, respetando la decisión de su partidario y no acompañándola, pero el debate que se ha abierto me obliga a decir 3 o 4 cuestiones. En primer lugar, creo que hay que tener conciencia de que los que orquestaron el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fueron los grupos económicos que comandaban el país en aquel momento y que lo siguen haciendo. De Chile, con la familia Roca, los Blaquier, los grandes propietarios de tierras en Argentina, donde 4.000 son propietarios de la mitad de todas las tierras que en nuestro país hoy, no hace 30 años, hoy se emplean para la producción agrícola y ganadera, las grandes empresas multinacionales que acompañaron, la Mercedes-Benz, que proveyó a uno de los peores centros de exterminio que hubo en nuestro país, el Campo de Mayo, del instrumental con el cual se hacían los partos, en los cuales luego se apropiaban los bebés por los miembros de la dictadura militar. Esas grandes empresas siguen controlando los recursos económicos de la Argentina. Y eso es parte del balance central de estos 30 años. En estos 30 años, los que orquestaron, insisto, el golpe de Estado siguen teniendo la tierra, los bancos, las grandes empresas. En segundo lugar, y tomando algo que decían los diputados ahí recién, cuando desaparece Jorge Julio López, las abogadas que lo acompañaban, Miriam Lema, Guadalupe Godoy y otras, piden al gobierno de la provincia un informe de cuántos miembros de la policía bonaerense que estaban en ejercicio en el año 2006 venían de la época de la dictadura militar. 9.076, si no me equivoco, era el número de efectivos en el año 2006 de miembros de la policía que habían sido formados por Echecolás y por Campos. Insisto, Echecolás no venía solo